Bueno, abandonando ahora un poquito los aspectos físicos del continente antártico, vamos a referirnos un poco a la presencia del ser humano en estas latitudes. Básicamente, el ser humano se encuentra en el Antártico, a diferencia del Ártico, solamente para realizar investigación científica. Es el único motivo que se tiene para permanecer, para instalar bases, para realizar expediciones, para trasladarse, para explorar en el Antártico. ¿Quién controla todo esto? Los países que participan de la actividad científica antártica conforman lo que se llama el Tratado Antártico, y el Tratado Antártico además tiene un órgano de investigaciones que es el Comité Científico del Tratado Antártico. Estos dos organismos internacionales tienen una serie de cláusulas ejemplares, y son ejemplares fundamentalmente porque en el Antártico todavía no hay explotación económica, y no habiendo explotación económica el ser humano se entiende mucho mejor que si tenemos dinero de por medio. Esa es la realidad. El Tratado Antártico es firmado por un grupo importante de países. La primera vez que se lo firma en el año 59. Los 16 países que lo firman en el año 59 son lo que hoy se conocen como signatarios originales, y después se fueron agregando muchos otros países. Existen dos categorías en el Tratado Antártico, que son los miembros consultivos, con voz y voto, y los miembros adherentes, que solo tienen voz. El Tratado Antártico, como les dije, es un tratado ejemplar, en donde todos los miembros consultivos tienen poder de veto. Es decir, no se aprueba nada si no están de acuerdo todos, y eso lo vuelve un tratado ejemplar. El Tratado Antártico tiene una cláusula de renovación automática, y como se aprobó en el año 59, entró en vigencia en 1960 por 30 años, a los 30 años se juntó de nuevo el Tratado Antártico y decidió renovarlo esta vez por 50 años. La única forma de que el Tratado Antártico no se renueve es con el acuerdo de todos sus miembros, lo cual nos garantiza que tenemos Tratado Antártico por muchos años. El Comité Científico del Tratado Antártico es el que centraliza la actividad científica y la coordina, programas de investigación y sobre todo programas de colaboración. Esto nace en el año 1957, en lo que conocimos como el Año Geofísico Internacional, en donde todas las naciones del mundo se unieron para una verdadera avanzada en lo que es la exploración del Antártico, colaborando todos mancomunadamente. Por eso decimos que el Tratado Antártico es un ejemplo de acuerdo entre las naciones. De ese modo, todas las naciones del mundo participan de la actividad científica en la Antártida como objetivo principal de este mundo tan diferente, de un continente que prácticamente es un laboratorio de la ciencia, en donde se desarrollan todas las disciplinas científicas que van desde la biología, la glaciología, la geología, la física de la alta atmósfera, estudios más modernos que tienen que ver con la conducta del ser humano en ambientes extremos, con diferentes cuestiones como el agujero de ozono, o como la tolerancia del hombre a las distintas radiaciones al estar en un ambiente en donde no existe la capa de ozono como filtro que nos protege de la radiación ultravioleta. Y cada año aparecen más y más motivos para seguir investigando este asombroso continente, porque cada vez son más los interrogantes. Cada vez que respondemos algo, aparecen 3 nuevas preguntas y seguimos estando en el continente antártico descubriendo cosas que vamos a descubrir junto con ustedes a medida que avance el curso.